Hoy vamos a empezar una nueva serie. Bienvenidos a todos los que veo por la primera vez, por la segunda y por las mil veces. Ojalá, ¿verdad? Bueno, quién sabe, yo habría que calcularlo, bueno. Pero bienvenidos a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante porque es un tema que está a lo largo de la Biblia, casi en cada versículo. Es como la esencia misma de la Biblia y del mensaje bíblico. Es el mensaje central de la Biblia, y se trata del perdón. No oigo ningún amén, pero bien, está bien. Hoy vamos a aprender a hablar en lenguas. Mire, este pastor se ha vuelto pentecostal, está bien. Vamos a hablar en lenguas, ¿de acuerdo? No, es decir, vamos a hablar un idioma nuevo. El idioma de los ángeles. El idioma de Dios por excelencia. El idioma de Jesús, el idioma del Espíritu Santo. ¿Lo habláis? Eso es el idioma del perdón. Mira a ver a tu vecino y dice, ¿tú sabes hablar perdón? ¿Tú hablas perdón? Atrévete a hacerle la pregunta a tu vecino. Porque si no habla perdón, va a ser complicado, a lo mejor te salta encima, cuidado. Puede ser peligroso. Así que vamos a tratar de estas próximas semanas de aprender a hablar perdón. Es un idioma bien definido y es el idioma de los ángeles, es el idioma de Dios, es el idioma que Dios quiere que sepamos hablar a todos. ¿Saben? Dios se presentó a su pueblo incluso después de las peores infidelidades de después de haber ensuciado con una idolatría espantosa, que era el becerro de oro. Conoce la historia ahí en el desierto. ¿Sabes? Dios se presenta a su pueblo después de todo eso y les dice una cosa extraordinaria en Éxodo. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, es decir, por generaciones y generaciones. Y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. No es que es un Dios bonachón que pasa por encima de las cosas. Pero Dios se presenta así en la Biblia. Se presenta tal como es. Y ante todo es un Dios compasivo y misericordioso. Es el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero es misericordioso, ¿cuántas generaciones? 1000. Así que su deseo es poder perdonar, está dispuesto en ello. Y el texto dice que Moisés se apresuró a poner su rostro en tierra cuando notó y vio la presencia de Dios en este sentido. Y se agachó delante de Dios mismo y se metió, se puso la boca en la tierra, ¿no? Mordió el suelo literalmente porque se sintió la presencia de Dios de forma tan grande. Pero no solo un Dios que juzga, sino un Dios que hace misericordia. Y todo a lo largo de la Biblia encontramos esta idea de un Dios que se revela ser misericordioso. Ser así. Tú dices, ¿tú conoces a Dios? Uno dirá, sí, porque he leído la Biblia, sabe más o menos cosas. Pero nuestro conocimiento de Dios se evalúa en que sentimos que Dios es misericordioso, que hemos sentido su amor, que hemos sentido su presencia en nosotros, de tal modo que podemos decir, yo no sé gran cosa sobre Dios, pero sé que es un Dios misericordioso. Amén. Que nos ama, porque toda la Biblia lo dice. Él se presenta de esta manera y con una expresión absoluta de lo que es la misericordia, el perdón, la vemos en la persona de Jesús.
Jesús en la cruz, Jesús crucificado, Jesús frente a todo el mundo con sus pecados, sus ironías, sus burlas. Jesús que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es una revolución en el sentido de no solamente la justicia, pero la misericordia que sobrepasa la ley del ojo por ojo, diente por diente. Con la ley ojo por ojo conseguimos hacer una generación de ciegos, Así es. Pero con la ley del perdón tenemos vida. Es una fuerza sobrenatural, ¿saben? El perdón está encarnado literalmente por medio del Espíritu Santo en los discípulos. Y vemos la historia de Esteban en el Nuevo Testamento, justo después de haber recibido el Espíritu Santo, de haber sentido esta presencia de Dios tan grande. Hay una persona totalmente anónima, una persona, un diácono de la iglesia de Jerusalén en este momento, uno que había sido nombrado para atender el rastrillo. Y entonces esta persona de repente le acusan, la ponen en la plaza pública y están a punto de tirarle piedra, y efectivamente le tiran piedra. Si tú reniegas tu fe, y él dice: no, yo creo en el Señor Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y justamente empezando a lanzarle piedra, él dice: yo veo a Jesús levantarse, y lo veo de pie. Entonces más piedras le tiran encima porque no pueden soportar eso. Y justamente al final él dice estas palabras: Señor, recibe mi espíritu, perdónales sus pecados, perdónales sus errores. En un último soplo de aliento, la última cosa que él pide a Dios es que derrame su misericordia sobre los que le están tirando piedras encima de su cabeza. Eso es los milagros que Dios hace en los corazones, transformando vida de tal modo que llegamos a ser capaz de perdonar lo imperdonable. Es una fuerza sobrenatural. Y echando fuera, vemos cómo este discípulo durmió con el Señor gritando esta frase: Padre, perdónales sus pecados, sus errores. No hay rastro de venganza, no hay rastro de odio, no hay exigencia de justicia en estas palabras. Y entonces nos dice la Escritura que Dios se levantó para recibir a Esteban en su seno. ¿No es así? Dios se puso de pie para recibir a Esteban en su seno. Dios se pondrá de pie cuando verá a una iglesia practicar el perdón. Y se pondrá de pie para recibirnos cuando diremos también, desde el fondo de nuestro corazón, llegaremos a decir: perdónale, Padre. Perdona a mi enemigo, perdona a aquel que me ha ofendido. ¿Quién aquí no ha sido ofendido? Nadie levanta la mano. ¿Quién aquí no ha sido nunca ofendido por nada y para nada? Así que todos fuimos ofendidos. Por consiguiente, todos tenemos que aprender el idioma del perdón. ¿No crees? Así que nadie es exento aquí de tener que aprender a perdonar. Y de perdonar hasta la extrema. Y durante estos 4 domingos veremos esto a través de textos que nos enseña esto. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. El perdón es el tema central de la Biblia, nos concierne a todos particularmente. Pone el dedo en la llaga, heridas recientes, heridas antiguas, heridas que nos tienen atados, esclavizados a veces, pero donde Dios quiere hacer una obra de sanación
de liberación total. Aquí en tu vida, aquí en nuestra iglesia, Dios tiene que sanar cosas. ¿No lo crees? Hombres, mujeres, que han sido heridos en su infancia, que han sido heridos en su matrimonio, en una situación especial, que guarden eso en su subconsciente o subconsciente, que estén conscientes de ellos o que ya lo hayan metido ahí en el fondo de ellos mismos. Algo que pensábamos olvidado, de repente nos salta a la mente, no sabemos por qué, de repente después de varios años, ¡pum!, otra vez encontramos problemas con ello. Y nos hace reaccionar de manera violenta. ¿Saben los maltratos que los hombres hacen a las mujeres? Siempre tienen sus raíces en una razón. Una persona no es violenta, no nace violenta. Una persona se hace violenta por razones que él quizás ni siquiera se da cuenta del por qué. Y que hay que descubrirle, porque siempre necesita perdón, necesita perdonar muchas veces. Todos nos hemos sentido agredidos por algo, rechazados por alguien, de alguna manera muy profunda. Y es por eso que hoy tenemos que decir, yo quiero aprender a practicar el perdón, porque es la única salida para mi problema, o mis problemas. ¿Estás dispuesto a ello? Te voy a advertir de algo, ¿sabes? Puede que duele. Puede doler esto. Cuando uno empieza a pensar, nosotros somos expertos en disimular, ¿vale? Somos expertos en disimular y en tapar y en poner buena cara sobre lo que hay en el fondo a veces. Algunos disimulan menos y otros disimulan muy bien. Digo eso porque cuando realmente estamos dispuestos a ponernos delante del Espíritu de Dios, dejarnos sanar por el Señor y ponernos frente al Dios que quiere sanar, eso puede doler. Les advierto, pero no se asusten. Porque cuando un médico toca la llaga, sabe lo que hace. ¿Vale? Y cuando un médico quiere sanar, a veces tiene que coger el cuchillo ese, el bisturí, ¿no? Para cortar cosas. Y puede que duele, pero la satisfacción que da Dios después de esto es maravillosa. Amén. 70 veces 7. Vamos a leer un capítulo, en el capítulo 18 de Mateo, veremos esto. Llega un momento donde Pedro le hizo una pregunta a Jesús y este le contestó. ¿Recordáis estas palabras, no? Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? Si no deja de hacerme mal, ¿verdad? Nosotros decimos eso, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pero este no quiere dejar de hacerme mal. ¿Debo perdonar aún así pecar contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta... ¿Cuánto? 7 veces. ¿Qué significa cuánto? 490 veces. ¿Lo habéis calculado una vez? ¿Habéis perdonado una vez 490 veces a una persona lo mismo? Bueno, seguiremos después. Vamos a leer el otro texto que viene después. Y después de haber dicho eso, entonces Jesús va a coger a Pedro y le va a llevar a una parábola. La parábola que la conocemos bien. Por eso el reino de los cielos puede compararse. La vida cristiana la podemos comparar a esto. A un cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Venga.
Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo lo pagaré. Ten paciencia, lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó las deudas. Pero al salir aquel siervo, es la segunda parte. La primera es muy bonita, muy linda, extraordinaria. Y podemos decir, y se casaron y comieron perdices, fueron felices, en fin, todas estas cosas. Pero en la segunda parte dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo lo mismo, ¿no? Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron al Señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberme compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si algunos lo dijeron con boca muy pequeñita. Si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Esta pregunta de Pedro a Jesús sigue muy de actualidad y es fundamental, ¿saben? Tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Continuamente estamos confrontados en problemas, fuimos agredidos en el matrimonio, fuera del matrimonio, en la iglesia, con los hermanos. La gente dice, yo no voy más a esta iglesia porque solo recibo maltrato. O en el trabajo, vete a saber, en tantas circunstancias uno se siente herido, se siente maltratado, maltrata a otros también muchas veces, ¿verdad? Y vivimos en un mundo tan imperfecto, ¿verdad? Pero bien, la cuestión es, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Porque a este ya le perdoné una vez. Uno dirá, a mi mujer ya le perdoné una vez, pero a dos no. ¿Verdad? Es la historia del filósofo, famoso premio Nobel de la Paz, Simon Wiesenthal. ¿Lo conocen? No, ¿verdad? Vivió los campos de concentración así, viendo las tumbas de los soldados. Él tenía como judío en el campo de concentración que enterrar a los suyos y bueno, servía a los soldados nazis, ¿no? Y él escribió más tarde, dijo, es increíble, yo veía las tumbas de los soldados con girasoles, con flores y con mariposas dando vueltas alrededor de ellos, y yo tenía que enterrar a mis compatriotas, mis familiares en fosas comunes. Era un asco terrible. Imagínense un poquito la visión de estas dos cosas. Y estaba lleno de odio y de rencor en su corazón, obviamente una situación absolutamente espantosa. Y un día un soldado romano estaba a punto de morir, había sido quemado por una bomba o no sé, y estaba a punto de morir, y ese soldado, lleno de remordimiento, hizo llamar, dice, tráeme un judío, quiero hablar con él. Entonces fueron a buscar a este señor y lo trajeron al pie del soldado romano, del soldado nazi que estaba muriéndose, ¿verdad? Y estaba ahí medio moribundo, y le cogió la mano y le dijo, yo quiero sinceramente pedirle perdón a todos ustedes. Y lo más increíble es que este hombre se quedó plantado al borde, lo miró a los ojos, y ¿saben lo que hizo?
no hizo, nosotros decimos los cristianos, ay, le perdonó, dice, vete en paz. No, no dijo absolutamente nada. Y el soldado romano se murió en el silencio. Y el silencio ha sido peor que todo lo demás. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho no te perdono, vete al infierno, o lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? Quizá el otro hubiera dicho hoy me lo merezco. Pero el silencio ha sido lo peor que hubiera podido ocurrir. Este señor después, por milagro, salió vivo del centro de concentración. Después pasó su vida a perseguir a los nazis y a ponerlos delante de los tribunales. Y toda su vida ha sido una vida de buscar venganza o buscar lo que él llamaba justicia. Y fue condecorado por varios países, por Francia, la Legión d'Honneur, ¿verdad? Le pusieron ahí, y los austríacos también. Estados Unidos fue recibido en el Congreso, fue aplaudido, y naturalmente en Israel fue un hombre de alto reconocimiento. La pregunta es, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros en esta situación? ¿O qué es lo que tendríamos que haber hecho en esta situación? ¿Tuvo razón o no tuvo razón? ¿Estuvo equivocado? Y mucha gente dijo, sí, tuvo razón. Otros, los buenos cristianos, ¿verdad? Que no hemos pasado por esto, decimos, wow, hubiera tenido que perdonar. Así es. Y espero que trataremos de contestar a esta pregunta durante esta semana. Miraremos una epístola, que es la epístola de Pablo a Filemón. ¿Sabéis dónde está? Les dejo media hora para que la busquen. Generalmente es la epístola más pequeña, no tiene más que un solo capítulo. Entonces, cuando los nuevos estudiantes de la Biblia se les dice, ustedes tienen que presentar un trabajo sobre un libro de la Biblia, todos van a Filemón. No me meto en mucho lío. Y sin embargo, cuando ven Filemón, pues están directamente interpelados, están directamente tocados en sus corazones, porque el libro de Filemón es un mensaje poderoso para nosotros. Y Dios nos pone de espada a la pared justamente. Y nos pone en la evidencia del tema del perdón. Tenemos en los evangelios toda la enseñanza de Jesús sobre el perdón, pero en la carta de Filemón tenemos el ejemplo de alguien que tuvo que ponerla en práctica. Así que será de gran utilidad para nosotros. Les invito a que la lean en sus casas para que estas próximas semanas la tenés bien metido en la cabeza. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre próspero e influyente, y tenía una iglesia en su casa, dice el texto. Recibía personas en su casa. Es toda una familia que vive la nueva vida en Cristo, pero va a ser llamado a poner en práctica el lenguaje de Jesús, es decir, hablar el idioma del perdón. ¿Por qué? Porque Filemón, este hombre de buena situación, tenía un esclavo, un siervo que se llama Onésimo. Y este probablemente le robó y se largó a Roma, porque había muchos esclavos medio perdidos ahí. En Roma era la mejor situación, manera de esconderse. ¿Sabían ustedes que en la época los amos tenían la vida de sus esclavos en sus manos? Podían matarlos y podrían eliminar, eran como auténticos objetos. Y difícilmente eso es entendible en nuestras cabezas, pero tenemos que ponernos en la piel de los que vivían en esta época. Así que de todas maneras, la predicación de Pablo en relación con los esclavos es absolutamente revolucionaria en la época, ¿vale? No voy a pensar que Pablo está promocionando la esclavitud, todo lo contrario, está llevando a la esclavitud a ser considerado, a los esclavos, ser considerados como hombres y como mujeres al mismo nivel que nosotros. Así que encontramos justamente esta historia. ¿Y qué es lo que pasó? Justamente
Cuando Pablo está escribiendo una carta a los colosenses, está encarcelado en Roma, y a los efesios también está escribiendo una carta y justamente está explicando sobre el perdón de Dios para nuestras vidas, sobre cómo nosotros tenemos que perdonar, y de repente se encuentra con este esclavo Filemón, que también estaba en la cárcel, probablemente había seguido robando por ahí, y le habían pillado y estaban en la cárcel. Y entonces justamente Onésimo justamente pues entra en contacto con Pablo, no sabemos muy bien, pero lo que ha pasado es que quien entraba en contacto con Pablo en una cárcel terminaba convertido. Terminaba también, entregó su vida a Jesús, su vida cambió, y entonces se puso al servicio de Pablo, y ahí en la cárcel pues estaba con él, y de repente probablemente fue liberado, y entonces tuvo un tiempo donde Onésimo sirviendo a Pablo. Pero Pablo, cuando está escribiendo esta carta, dijo: voy a escribir de repente a su amigo Filemón, porque de repente no hay casualidad, pero Dios había preparado el camino. Entonces escribe esta carta a Filemón para que Onésimo la cogiera en su mano, fuera a presentarse a la puerta de Filemón. Imagínense un poco, ¿verdad? Y presentarla a él. Y es lo que hizo. No sabemos cómo terminó la historia, pero probablemente terminó bien, ¿verdad? Y es esta rogativa de Pablo a Filemón, que le dice: sabes tú, Filemón, tú has recibido el Espíritu Santo, tú vives en comunión con Dios, por consiguiente, aquel que viene, recíbelo como tu hermano. Wow. Filemón tuvo que tomar una decisión de perdón. Él había sido robado, él había sido engañado por un siervo suyo. No sé, no tenemos muchos patrones aquí, pero vamos, imagínate que tú tienes un negocio, ¿verdad, Kiko? Y de repente el que está ahí, que le has dado confianza, que está trabajando para ti, un día se va con la caja y te dice adiós, ¿verdad? Y un par de meses más tarde viene: ¿me puedes dar trabajo? Te lo pienses 2 veces, no más, ¿verdad? Entendemos la situación, ¿verdad? Y él había sido engañado y todo eso. Pero ahora se presenta a su puerta el hombre ahí con una carta. Y entonces Filemón va a tener que pasar de la teoría a la práctica. Así que vamos a ver lo que significa para nosotros esto en nuestras propias vidas. Porque la fuerza más poderosa sobre la tierra es el perdón y la misericordia. ¿Pasa? Así que vamos a ver juntos las características de aquel que perdona de verdad, la manera de ser de aquel que perdona de verdad, la motivación y el corazón de aquel que realmente perdona, y los milagros y las consecuencias de aquel que realmente perdona. Así que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: ¿serán 7 veces las que tengo que perdonar? ¿Saben que Pedro había... Pasa, por favor. ¿Saben que Pedro había justamente sido enseñado en su propia religión que había que perdonar por lo menos 3 veces? Porque antiguamente era ojo por ojo, diente por diente, ¿saben? Eso era, tú la haces y la pagas. Y tienes que cumplir con lo que has hecho. Y eso era vamos a decir, el sentido más literal de la justicia. Es un poco así también, ¿no? Seguimos un poco ahí. Tú lo haces, la pagas. Y hay mucha gente que vive con esto en su corazón, ¿verdad? Con esta idea de tú me la haces, me la pagas. ¿Habéis encontrado gente así? No. Tienes suerte, entonces. ¿Ah? El que la hace, la paga. Principio de justicia elemental. Y hemos legislado nosotros, los países, sobre cada uno de los casos en particular
de saber qué culpa, qué sentencia, cuando uno hace esto, cuando uno hace aquello. Y hemos empezado a escribir libros y libros y libros de leyes, y hay que hacer una carrera tremenda para entender esto de la justicia, ¿verdad? Para ser juez, no te digo yo lo que hay que saber, ¿verdad? Y tú vas en un despacho de juez y ves toda la pared llena de libros, del tomo 1 hasta el 404, no sé cuántos tomos hay de leyes, es impresionante, ¿verdad? Y cada ley, y cada cosa, y cada persona dice, mira, este le cortó el pelo demasiado corto a este. Bueno, pues hay una ley que dice tendrá que pagar no sé cuántos. Pues, hay tantas cosas que es impresionante para todos los casos, y cada día se inventan nuevas fechorías, y cada día se tiene que inventar otras leyes y decidir otras leyes. Nosotros somos así. Pero la Biblia es más sencilla. En la época decía, tú tienes que perdonar 3 veces por lo menos. Y claro, no sé, en un discurso de Jesús habrá oído eso de 7 veces. Y entonces cuando está con compañero Jesús y le está diciendo, entonces tendré que perdonar 7 veces. ¡Wow! ¡Qué progreso!, ¿no? De 3 a 7. Hemos pasado del diente por diente, de ojo por ojo, a perdonar 3 veces. Ya hay un sentido de gracia, ¿verdad? Pero después pasamos de 3 a 7. ¡Wow! Eso sí que es tener un espíritu de perdón. Pasar de 3 a 7. Y entonces Pedro viene todo asustado delante de Jesús y dice, tendré que perdonar 7 veces. ¿Ustedes ya lo hicieron 7 veces? ¿Perdonar la misma cosa a la misma persona 7 veces? Recuérdate. Bueno, mi mujer me perdona 7 veces, muchas veces, cuando no pongo la mesa, cuando tengo que ponerla, bueno, estas cosas, ¿no? Pero cosas realmente graves, así un poco, 7 veces. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No, mi niño. 70 veces 7. 70 veces 7. El perdón que Dios nos ofrece es sin límite. Nos quiere hacer entrar en una dimensión del perdón que solo es posible para aquel que tiene comunión con Él. Dios nos llama a una plenitud de perdón. Y eso solo es posible estando con Él. ¿Ok? Recuérdate, el plan de Dios para ti es una plenitud de perdón. Y veremos por qué. Pero es lo que Dios quiere para ti. Y eso será posible cuando estás con Él. Cuando estás en su presencia. ¿Sabes? Pedro le propone a Jesús algo mejor que su religión, que su costumbre. Y Jesús le sitúa al nivel del reino de Dios. Y Dios quiere que su iglesia, que tú y yo, entremos en el nivel del reino de Dios. No en el nivel de la religión. El nivel de la religión es un nivel, haz esto, perdona 3 veces, pero después repréndelo, condénalo, échalo fuera. El nivel del reino de Dios es 70 veces 7. ¿Por qué viene a ser la medida de mi vida de oración y mi relación con Dios y la realización de sus planes para mi vida? ¿Cambia? Jesús conduce a Pedro a una parábola. La riqueza de mi relación con Dios es condicionada con mi capacidad de perdón. Porque Dios nos llama a una plenitud de perdón y eso solo es posible estando con Él. Dice ahí que la paz y la bendición de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, estén con ustedes, escribe Pablo a Filemón. Quiero que la paz de Dios esté contigo. Al final dice, quiero que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Y nosotros cuando terminamos este culto decimos también que el Espíritu de Dios esté sobre vosotros y os colme de bendición, ¿ok? Y nosotros decimos, sí, amén, gloria a Dios. Pero esta bendición está condicionada por nuestra capacidad de perdonar. Y por eso Jesús le va a conducir a Pedro después de esta pregunta. Le dice, mira, ¿tú sabes cómo es en el reino de Dios? Pues el reino de Dios es como uno que tenía una deuda. Que tiene una deuda enorme, porque no sé cuántos talentos eran esos. Significaba que realmente, bueno, hoy en día no sería 1 millón de euros, sería, no sé, 1.000 millones de euros, algo así. ¿Os dais cuenta? Significaba una deuda imposible para reembolsar. De personaje. ¿Saben ustedes? Nosotros, hasta que no estemos conscientes de nuestra deuda frente a Dios, y que nuestra deuda es absolutamente inmensa, no podremos entender esto. Nuestra deuda delante de Dios es absoluta, inmensa. Por eso no costó nada más que la vida del Hijo de Dios. Entiéndeme bien. Si hubiera solo un Kiko, o un Feliz, o una María Elena, o una Desiree en el mundo, Cristo hubiera tenido que venir para pagar esta deuda inmensa. ¿Entendéis eso? Y este hombre se presenta delante de su amo, le dice, su amo, yo te voy a hacer pagar porque es la justicia, porque es así. Y entonces él se da cuenta de su enormidad de deudas y se pone al suelo y dice el amo, te voy a coger tu familia, te voy a coger tu vida, te voy a coger todo. Y no será suficiente. Y él está en el suelo y dice, espera un poco y te pagaré. ¡Qué mentira! Es la gran mentira de todos nosotros. Es la mentira de la religión. La religión dice, espera, voy a ser bueno y te pagaré. Y estamos delante de Dios y le decimos, deja que yo cambie, voy a ser mejor, voy a tratar de hacer esto por ti. Ay Dios, si tú haces eso por mí, entonces iré a la Virgen de Candelaria a darle una ofrenda. Y estamos continuamente tratando de pagar a Dios unas deudas que es imposible pagar. ¿Entendéis eso? Y es lo que quiso decir el Señor Jesús después con esta historia. Y entonces Jesús le lleva a esto, esta cifra astronómica, y le dice a su amo la peor mentira que uno puede dar, la religión, ¿no? Dame tiempo, yo puedo pagar, puedo mejorar, puedo cambiar. Y el amo le contesta, ¿cómo decir? Yo te conozco, ya sé. Tú tranquilo, yo te perdono, venga. Vete tranquilo, te libera de toda la deuda. Te libera de todas tus deudas. Te quito todas tus deudas. ¿No? Él tuvo que salir de aquí bailando la jota. Yo no sé, o la hizo. Tuvo que estar, pero vamos, aliviado por completo. La cuestión es que hay una segunda parte de la historia y este nuevo cristiano de repente se comporta asquerosamente y ve a uno que le debe una cosita y le salta al cuello y le exige que le pague. ¿No es así nuestra actitud tantas veces? ¿No es así cuando nos ofenden a nosotros? Exigimos reparación, exigimos cosas, exigimos 1000 cosas. Yo no puedo perdonar. A veces incluso la persona se arrepiente, ¿verdad? Y nos pide perdón. Y la gente, no, bueno, te perdono, pero vamos. ¿Eh? Me acuerdo
Por eso el reino de los cielos se puede comparar a Shetor, que quiso ajustar su cuenta con sus siervos. ¿Cambia? ¿Sí? Después, dice también, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Santiago lo dice, ¿verdad? Y dice también, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y se refiere justamente a esta consecuencia lógica en nuestras vidas de haber sido perdonado. La consecuencia es que perdona. ¿No crees? Es decir, si yo tengo fe en el perdón de Cristo, es lo que me da vida. No fe en Cristo así, no. Fe en el perdón de Cristo sobre mi vida, sobre mi deuda tremenda. Yo no puedo hacer otra cosa que perdonar. Y si no perdona, es que no reconozco que Dios me ha perdonado. Hay una incongruencia total. ¿Lo entendéis? Y Santiago lo dice ahí. ¿Cómo vas a tener fe y no tener las obras? ¿Cómo vas a creer en el perdón de Dios y después no es ser capaz de perdonar por completo? ¿Cómo vas a creer en tu corazón, en el más profundo, que Dios te ha perdonado y que tú vas a entrar en el cielo contando con la justicia de Cristo? ¿Cómo vas a tener fe en esto y después coger al primero que te viene y sacudirle para que te pague? Es hora que empecemos a hablar perdón, señores. Es hora que empecemos a hablar el lenguaje del perdón. Que la iglesia empiece a hablar el lenguaje del perdón. Las bienaventuranzas conocen esto, dice Jesús: bienaventurados los que perdonan, los misericordiosos, dice así, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos son llamados hijos de Dios. Jesús empezó su discurso así. Así que de mi relación con Dios depende de mi perdón después. Y Pablo apela a Filemón en este sentido. Le dice a Filemón literalmente: si tú eres cristiano, yo sé que tú eres cristiano, yo sé que conozco tu amor, conozco tu fe, la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Ruego que esta comunión que tú demuestras tener con el Señor se traduzca con una actitud de perdón frente a tu siervo Onésimo. También podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Tantas personas tienen conflicto en el matrimonio. ¿Pasan cosas graves? Sí. Podemos ocurrir cosas graves. Pero el Señor Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón, es decir, por vuestra falta de perdonar, por vuestra incapacidad de decirte perdón, pero de verdad, desde el fondo del corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para no perdonarte? Si Dios me ha perdonado a mí todo. Y así entramos. Y en todas las relaciones que tenemos con cualquiera, siempre tenemos la problemática de decir: ¿le perdono o no le perdono? Y cuando vemos la evidencia de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo podemos tener esta actitud de no perdonar? Y Pablo se refiere a eso simplemente con Filemón. Le dice: Filemón, yo conozco que tú tienes una familia que ama a Dios, que se ha convertido, que tiene su corazón,
que es llena del Espíritu Santo. Conozco, he oído de tu amor, de tu fe, y espero ahora que tu fe sea eficaz, tenga una trascendencia sobre la vida real. Hay tanta gente que dice tener fe, pero después en la verdad, en la hora de la verdad, ¿verdad? No se demuestra, no tiene ninguna eficacia. Es vana, dice la Biblia. Así que el que rehúsa perdonar entra en una ciudad cerrada. Tenemos unos proverbios increíbles en la Biblia que demuestra eso. Hay una elección de perdón o de no perdón, ¿estáis de acuerdo? Siempre todos nosotros estamos confrontados a una elección, o perdono o no perdono. Y continuamente, prácticamente todos los días tenemos que decir esto. Dice los proverbios, dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. La gente se cierra sus puertas, cierra su habitación, vive en las noches. Y les digo una cosa, y cuando se cierra de esta manera, algo se empieza a pudrir ahí dentro. No hay luz de Dios en el corazón que no perdona. No hay luz de Dios en la vida que no sabe decir, me olvido, te perdono, yo suelto esto ya. Y es como una atadura en el corazón de las personas. Recuerdos de la infancia, recuerdos desde el momento, recuerdos de lo que me hizo ayer, recuerdo que me hizo hace un mes o hace 2 meses, recuerdo lo que cualquier cosa está ahí en el fondo del corazón de uno, y entonces uno sabe que tiene que soltarle de una vez, y no, se cierra y se fortifica y se cierra en banda, ¿verdad? Y viene a ser imposible realmente de salir de ello. Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Es el contrario en este caso. En la elección del perdonar o no. Así que Dios nos pone frente a una continua elección. En Hebreos, por ejemplo, en el libro de los Hebreos tenemos otros. Dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades, y por ello muchos sean contaminados. Dice que la falta de perdón, esta amargura que nace en el corazón, es como un veneno que contagia a todo el mundo. Y el autor de los Hebreos nos pone en guardia con esto. Dice, mira bien que no haya ninguna raíz de amargura en vuestras vidas. Hay algo en ti. Realmente los Hebreos nos hablan del veneno y del no perdón. Quieres ser bendecido, incluso a veces con lágrimas. Dice, Señor, bendíceme, bendíceme. Yo quiero que me bendigas, pero mientras no sueltas la ofensa, mientras no perdones, serás rechazado por Dios. No, Dios no podrá actuar contigo. El no perdonar nos daña a nosotros, nos roba la bendición de Dios literalmente, nos ciega, nos llena de amargura, nos paraliza literalmente. Y hay cristianos que son años tras años tras años y no crecen, no demuestran un gozo interior grande. ¿Por qué? Algo tienen que perdonar ahí en el fondo. Hay amargura en sus corazones. Te sientas a su lado y solo son críticas. Solo son palabras de mira a ver este, mira a ver el otro. ¿Entendéis? Algo está en su corazón que les está envenenando. Y tienen que ser liberados por ello. Y eso es la falta de perdón. Perdonar. Y eso envenena todas las relaciones. En la familia. Envenena todas las relaciones en la iglesia también. Dios nos da la capacidad y el poder para perdonar solo
tenemos que dar el primer paso para terminar. ¿Saben? Dios va a actuar en tu vida, te va a dar todo su poder, toda su fuerza, toda su visión de las cosas cuando tú harás el primer paso. Cuando estarás decidido a decir, vale, voy a perdonar. No siento, hay como una pelea en mi corazón, ¿verdad? Pero voy a hacerlo, voy a dar este paso. Y entonces el Señor del Señor nos garantiza su presencia y su poder para poder realizarlo. ¿Ah? Dice así, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonan aquí en la tierra, ¿qué dice ahí? Dios también lo hará perdonando en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando uno se confiese, cuando uno se pone junto con el otro, cuando dice, vamos a perdonarnos, vamos a entrar en esa dimensión, dice Jesús, ¡puff!, viene en medio de ellos. Y algo ocurre, algo extraordinario ocurre. Eso es válido naturalmente por el matrimonio. Cuando empieza a perdonarse, la presencia de Cristo está ahí como en medio de la iglesia. Y eso es extraordinario, ¿saben? Eso es magnífico, de ver la acción del poder del Espíritu Santo actuar cuando empezamos a perdonar, cuando empezamos a soltar, cuando le decimos, Señor, ¿quién soy yo para acusar? ¿Quién soy yo para exigir? ¿Quién soy yo para tener amargura en mi corazón si tú me has perdonado tantas cosas? Vamos a terminar la epístola de Filemón. Terminamos con ello. Te escribo estas cartas confiado en que harás lo que te pido y aún más. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo. Fíjate, una persona que tú has perdonado y que tú te has desprendido de ella, de repente esta persona que era un cualquiera, que era un sinvergüenza, que era vete a saber qué, se transforma en un hermano. Se transforma en un hermano amado. ¿Qué dimensión logra el verdadero perdón? ¿Qué resultado hay cuando hay un verdadero perdón? Algo que nos parece imposible a nosotros. Y sin embargo, a este que hemos perdonado, este que hemos soltado, que hemos dicho que Dios te bendiga de verdad, dice, se viene a transformar en un verdadero hermano. Antes era un desgraciado, un sinvergüenza, uno que no quiero hablar ni con él. Ahora viene a ser un verdadero hermano. Y vuelve a caer en el hermano. Y yo, 70 veces 7, va a ser la segunda vez. Y sigue siendo un hermano. Y va a ser la tercera vez, sigue siendo un hermano. Y seguimos hasta 670 o algo así, ¿verdad? Y sigue siendo un hermano. Porque en el reino de Dios así funciona. Y si tú quieres estar en el reino de Dios, tendrás que funcionar de esta manera. Tendré que funcionar de esta manera. ¿Estás de acuerdo? Demos el primer paso. Que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a ponernos delante de Dios. Y una vez más, en comunión con el Señor esta mañana, le vamos a hacer esta oración precisa.